Este estudio es como una vieja canción. Hace 25 años que el Señor lo puso en mi vida, lo voy retocando, pero es un estudio muy personal. El Dios que recompone nuestros pedazos. Y como introducción, hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te ha prometido algo? Van pasando los tiempos, los años, y sigues sin recibirlo. Desánimo, frustración, cansancio, dudas. ¿Lo habré soñado? ¿Me lo habrán prometido? ¿Me lo han dicho? ¿No me lo han dicho? Y si además de pasar el tiempo, las circunstancias que envuelven tu vida siguen mostrando que estás muy lejos de conseguirlo. Algunos nos convertimos hace 40 años, 50, pensamos que el Señor iba a volver muy pronto, que ya estaba cerquita. Yo recuerdo en Barcelona, en el año 1992, Harold Lindsay, el Señor está cerca, está viniendo. Van pasando los años y seguimos creyendo que el Señor puede venir en cualquier momento, pero no ha venido. Vemos el cielo, Jerusalén, lo que nos espera, pero va pasando el tiempo. Algunas veces incluso incredulidad. ¿Es mi ilusión o es mi esperanza? Nos vamos a acercar esta mañana a David, el dulce cantor de Israel, el gran rey de Israel, y nos vamos a acercar a un momento en que hubo en él una crisis de fe. Vamos a ver lo que hemos cantado, que por cierto es precioso. Sí, toma una nota porque me ha parecido precioso el primer corito. Mis pruebas no son mayores que mi Dios, hemos cantado esta mañana. La fe probada me hace crecer un poco más. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Como yo os decía ayer, cuando nos estamos ahogando en medio de las olas, la gran maravilla no es que yo me agarre al Señor. Dice el texto bíblico que la mano de Jesús se agarra a la de Pedro. Su fidelidad, no la nuestra. Vamos a ver la misericordia delante de la incredulidad que se manifiesta en gracia y cómo la misericordia de Dios es como un río que se desborda, todo lo llena. Y vamos a ver su soberanía, algo que también os he estado diciendo creo desde el principio. Dios es soberano de esta historia humana, pero es soberano de tu pequeña historia. Tu pequeña historia. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se encuentra David? Hemos leído el capítulo 27. Hay ese primer rey de Israel, Saúl, que era un hombre alto, vigoroso, que prometía mucho, pero que tuvo un error en su vida. Disoció. Era un gran jefe militar, pero disoció su persona y su cargo del Dios del pacto. Y se quedó eso, en un gran jefe militar. Y Samuel, el profeta que estamos considerando ayer, en 1 Samuel 15, 26, si alguien lo quiere leer, 1 Samuel 15, 26, le dirige unas duras palabras a este Saúl. Ayer leíamos, Dios honra a los que le honran, pero a los que rechazan la palabra del Señor, el Señor le rechaza. Y esto fue muy duro para Saúl. De hecho, dice la Biblia que penetró en él un espíritu muy parecido a una esquizofrenia paranoica, con la cual veía enemigos por todos sitios, como algunos políticos. Ven enemigos por todos los sitios. Y uno de estos enemigos era su yerno David, como veremos. En contraste a Saúl, que disociaba, David integraba en su persona la autoridad y una sana relación con Dios. De hecho, se esperaba del rey de Israel que fuera algo más que una autoridad militar, que fuera una autoridad moral. Nosotros ya no nos escandalizamos muchas veces de nada, ¿no?
pero se espera de un gobernante que gobierne bien y que sea honesto en sus relaciones personales, conyugales, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que David había sido llamado por Dios, siendo pastorcillo de ovejas, siendo una persona pues, bastante insignificante, de una familia de Belén, y Dios le había llamado a pastorear al pueblo de Israel. Y Dios, por medio de Samuel, le había ungido, le había derramado aceite y, como símbolo de la soberanía de Dios y del Espíritu Santo, le había dicho que un día sería rey de Israel. Pero iban pasando 2 años. Iban pasando 2 años y Saúl seguía gobernando o mal gobernando y odiándole. David sabía muy bien y había aprendido en todos esos años, como rey de Israel, que su reinado o su autoridad estaba limitado por la soberanía de Dios. Era rey bajo otro rey. Y por eso, creo que os lo mencioné, en algunos salmos él habla de rey de Israel como Dios. Este es el mejor freno siempre a cualquier tipo de despotismo o autoritarismo, incluso como padres. Os decía muy de pasada, no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos no son de nuestra propiedad. Son criaturas de Dios y nosotros ejercemos autoridad bajo la autoridad del Señor. Algunos de vosotros sois pastores y ancianos. Con mucho cariño os lo digo, la iglesia no es nuestra. Son las ovejitas del Señor. Son el rebaño del Señor. Y qué privilegio. Y servimos al Señor como líderes, maestros, ancianos, sabiendo que el pastor de la iglesia es el Señor. Y esto nos engendra en nosotros no solo límites, un gran temor y un sentido profundo de mayordomía. David estaba dispuesto no solo a ejecutar sus funciones militares o administrativas, sino a reconducir a Israel, a retomar toda aquella herencia espiritual que se había diluido en todo el periodo de los jueces, y a retomar un poco el sentido que Israel tenía que tener como pueblo. No es extraño que cuando la gente veía cómo David vencía a los filisteos, cómo su vida era íntegra, se nos dice que todo Israel y Judá amaba a David. Qué bonito, ¿no? Qué precioso. Cuando alguien, si me permitís, una iglesia ama a su pastor, ¿no? Y se nota. O cuando un pueblo ama a su monarca o a su presidente, ¿no? Bueno, no todos lo amaban. Hay quien tiene problemas con la suegra, pero él los tenía muy serios con el suegro, con su suegro Saúl. Tenía ese llamado de ser rey de parte de Dios, pero Saúl estaba dispuesto a acabar con él. Y sabéis que David se había salvado in extremis. Bueno, ¿cómo se había salvado David in extremis? Pues varias veces de ser insertado por una lanza. O sea, él estaba tocando el arpa, nos dice la Biblia, y venía esa enajenación mental, espiritual en Saúl y le tiraba la lanza. Y él se había apartado. Se había escapado por la ventana de su dormitorio, gracias a la estrategia de su esposa Mical, que por cierto era hija de Saúl. Sabéis que había puesto un muñeco en la cama y cuando vinieron a apresarlo él se había escapado. Y providencialmente se había escapado 3 veces de caer en emboscadas cuando Saúl le perseguía, lleno de celos y de envidia. Y llega un momento que este hombre David, que había sido capaz de convertir cada prueba en una victoria espiritual muy importante, llega un momento en que dice, Saúl me va a matar. Saúl al final va a acabar conmigo. Algunos sois marineros, sabéis del mar mucho más que yo. Yo vivo en una bañera, en el Mediterráneo. Pero sé que cuando las olas golpean la roca, se convierten en arena. Y cuando nuestra vida es golpeada una y otra vez por las olas de la vida, muchas veces la roca de nuestra fe se convierte
en arena. La vida de David, su integridad, su unidad esencial con Dios, cede bajo esta presión de lo que significa ser perseguido por Saúl. Y fijaos qué interesante, en el primer versículo que hemos leído, 1 Samuel 27:1, dice: dijo luego David en su corazón, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl. Esto se llama soliloquio, hablar con nosotros mismos. ¿Oís a veces esta voz? Al final, no es la voz de Dios, es la voz de nuestra autocompasión o la voz que incluso puede utilizar el diablo. Al final es que me va a matar. Seguramente, humanamente, no solo estaba preocupado por él, sino por aquellos 600 hombres que le seguían con sus familias y que constantemente estaban jugando al gato y al ratón con Saúl. Y quizás incluso él pensó, la vida de estos 600 hombres, de estos leales compañeros, vale la pena. Y en un acto de sentidiño, de sentido común, dice, me voy a otro país, me voy al país de los filisteos. Pero en realidad lo que se estaba librando en la vida de David era una gran batalla espiritual. Dios me va a defender, Dios va a ser mi escudo, o al final es que Saúl va a acabar conmigo. Y no es verdad que nos sentimos muchas veces así en la vida. Voy a llegar al cielo, voy a mantenerme fiel, voy a ser capaz de tolerar esta enfermedad, o el hecho de que alguien no me ame, o que me quede sin amigos, o que pierda el trabajo, que yo creo que es el trabajo de mi vida, que me tenga que ir de mi país. ¿Voy a ser capaz de aguantar todo esto? ¿El que me ha guardado hasta ahora me seguirá guardando hasta el futuro? ¿O realmente es una ilusión? ¿O yo me he autoconvencido y...? No obstante, muchas veces el sentido común es contrario a la fe. La fe tiene algo, si me permitís, de insensato. Y muchas veces lo vemos cuando tomamos una actitud de fe. Incluso personas a nuestro alrededor que son creyentes se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Y piensa en ti, ¿no? Como Pedro, ¿no? A Jesús, piensa en ti, Señor, piensa en ti, ¿no? Piensa en tu familia al menos, ¿no? En lugar, como habíamos cantado esta mañana, de que la fe nos haga descansar en ese protector soberano, en esa protección que no la da una frontera humana, no la da una frontera humana. Pero David, en ese soliloquio, se va a tierra de los filisteos. David ya había huido. David, en 1 Samuel 21:10, ya había huido, se fingió que estaba loco, que estaba demente, y ya se había ido alguna otra vez y se había refugiado en Gat. Pero esta vez se va a Filistea y se presenta como, si me permitís, un quinta columnista y rinde obediencia a Aquis. ¿Sabéis? ¿Os suena la palabra genízaro? Los genízaros eran las guardias personales de los sultanes y eran los guerreros más terribles que había en el Imperio Otomano. Y estos genízaros, la historia es muy cruel, eran hijos de cristianos que habían sido robados a familias cristianas y habían sido criados dentro del palacio del sultán. Y estas personas juraban lealtad absoluta al sultán, pero en su inicio eran hijos de familias cristianas. Pues aquí es un poco lo mismo. David, que es israelita, se hace pasar por alguien leal al rey filisteo, y el rey filisteo por eso le dice, como hemos leído al final, formarás parte de mi guardia personal. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando David entra en este juego, se convierte, como muchos de nosotros, en un juguetito del diablo. La gente a veces te cuenta sus historias y te cuenta sus experiencias de cómo un día se apartó. Estos días lo hemos estado comentando.
pues yo no necesito la iglesia, o no necesito ir cada domingo al culto. Y luego ves su vida, y yo lo digo con mucho cariño, un juguetito del diablo. El diablo juega con las vidas de estas personas, ¿no? Y se dedica a saquear, a robar a tribus beduinas que estaban establecidas en la frontera entre Filistea e Israel. Hay un país entre España y Francia, un principado de Andorra. No sé si habéis estado alguna vez. Bueno, algo así. Era un país en medio de dos otros países. Yo diría que el Espíritu Santo, por decencia, no nos dice algo que es obvio en este pasaje. Fijaos que nos dice que David saquea, mata hombres y mujeres, y ¿qué obvia el Espíritu Santo? Que mata niños también. Tiene una actitud totalmente genocida. Diríamos una actitud totalmente genocida. El dulce cantor de Israel, el referente moral de Israel, exhibe una conducta cruel y exterminadora, porque dice, no deja de nadie con vida, no sea que se lo digan al rey de los filisteos que estoy saqueando aquí. El rey de los filisteos se cree que está saqueando pueblos de Israel. Dice, ya me está haciendo bien la faena, Es como un mercenario, ya me está haciendo bien la faena. Si ataca a pueblos de Israel, se convertirá en enemigo de Israel. Se dan aquí, yo diría, consecuencias muy importantes para David. Estos días también os he hablado que cualquier cosa que sucede en nuestra vida, en realidad no solo sucede en nuestra vida, sino que hay otras personas que van a quedar afectadas por nuestra conducta. Lo primero que sucede es que David se convierte en una persona infiel a sí misma. Infiel a sí misma. La infidelidad siempre nos ataca a nosotros en primer lugar, porque nos traicionamos a nuestros valores, en nuestros principios. Y David tiene una conducta ética perversa, impropia, de alguien que conoce a Dios, miente, roba y asesina sin piedad. Y esto os propongo que puede ocurrir cuando disociamos nuestra vida de Dios. Os he cantado también esta mañana, revestidos de su poder. Pero cuando nos dejamos de revestir, permitirme, sale el monstruo que hay dentro de nosotros. Y existe este monstruo, Existe. Y hacemos barbaridades. En segundo lugar, hunde el testimonio en el pueblo de Dios. El héroe de Israel, el amado del líder. ¿Qué pensaría de esta traición todo el pueblo de Israel? Todos aquellos que esperaban que ese pastorcillo de Belén fuera el rey justo. Incluso qué pensaría el propio Saúl. De hecho, el texto que hemos leído dice, Saúl lo dejó de perseguir. Ya no necesitaba ir tras él. Su fama le estaba precediendo. Y en tercer lugar, el testimonio delante de Dios y, si me permitís, de sus ángeles. Es algo que a veces olvidamos. Pero el autor de Hebreos dice que corremos la carrera de la fe delante de muchos testigos. Algunos exégetas piensan que son los hermanos que nos han precedido y otros piensan que son las cortes celestiales, que están viendo nuestra carrera aquí en este mundo. Años más tarde, David conocerá esta amarga dimensión. Aquello que hace con su vida tiene trascendencia en las esferas celestiales. Si alguien quiere leer 2 Samuel, por favor, 12-14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Gracias. ¿Y qué asunto se refiere? Pues un adulterio con Betsabé. Oye, perdona, esta es mi vida. No, con este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor. Hay una dimensión, quiero hacernos a todos conscientes. Aquello que hacemos da gloria a Dios en el cielo o hace blasfemar
a los enemigos del Señor. Y esto tendría que inundar nuestra vida de temor, de santo temor, ¿eh? Por poco David se ve luchando contra el pueblo de Dios, porque, como hemos leído, los filisteos deciden ordenar una batalla contundente contra Israel, y el rey Aquis lo llama a formar parte de su ejército. Si David hubiera derramado sangre de sus hermanos, difícilmente hubiera reinado en el pueblo de Israel. Así que por la misericordia de Dios, si hubiésemos continuado leyendo, veríamos que los príncipes filisteos desconfían de David y dicen, este mejor que no venga con nosotros, ¿eh? En tercer lugar, ese Dios que recoge nuestros pedazos. ¿Alguien puede leer, por favor, 1 Samuel 30, versículos 1 al 6? 1 Samuel 30, 1 al 6. Aquí tenemos uno de los momentos más oscuros de la vida de David, ¿eh? Hombres que brillaron con la luz de Dios. Pero aquí está el contraste. Un momento oscuro, proscrito por Saúl, lejos de su pueblo, mercenario del ejército filisteo, la ciudad que le hacía servir de base para saquear a otros, saqueada y vacía, sus esposas y sus hijos en manos de un enemigo mortal, Amalek, sus hombres hablando de lincharle, y es como si toda su vida fuera como una película que pasa delante de sus ojos en ese momento cuando tiene un encuentro cara a cara con Dios. La noche oscura del alma, escribe San Juan de la Cruz. La noche oscura del alma. ¿Quién no la tiene, no? ¿O quién no la ha tenido? Momentos en que ves tu vida. Dicen que cuando estamos a punto de morir hay un fenómeno en nuestra mente, si me equivoco se llama paramnesia, no estoy seguro de la palabra, pero creo que es paramnesia, donde nuestra vida pasa en breves segundos casi por delante de nuestros ojos. David está casi desesperado, ¿eh? Esa condición humana que nos lleva a quedarnos sin esperanza. En términos cristianos es como si Dios le hubiera dejado de su mano. Después de haber conocido a Dios, de haber tenido una intimidad con Él, ¿eh? Y aquí sucede algo fantástico. Para mí es fantástico. Pero antes deciros una cosa. ¿Cuánto nos duelen nuestros muertos, verdad? ¿Y los muertos de los demás? David se angustia. David se angustia porque se han llevado a sus mujeres y sus hijos, y Amalek sabéis que era un enemigo irreconciliable de Israel. Muchas veces atacaba a Israel siempre en la retaguardia, ¿eh? Cuando iban peregrinando. Es decir, eran feroces. Pero fijaos que por la misericordia de Dios los cogen como botín. Pero entonces se angustian por sus hijos. Y la palabra clave es esta que hay en el versículo 6. David se fortaleció en Jehová su Dios. Este es el momento que hay un vuelco en su vida, ¿eh? El verbo fortalecer es un verbo que aparece muchas veces en la Biblia. Y tiene que ver, por una parte, con luchar, es muy interesante, como Jacob en Peniel, muy parecido ese encuentro también en una noche oscura en el alma de Jacob, pero sobre todo tiene que ver con reconstruir y con restaurar.
tiene que ver con seguir adelante con una relación que se ha iniciado. Y hermanos, es un verbo que necesitamos utilizar a lo largo de nuestro peregrinaje. Ojalá siempre estuviésemos fuertes, radiantes, llenos de fe, de esperanza, pero hay momentos oscuros. San Juan de la Cruz lo describe muy bien. La noche oscura del alma. Jesús la tuvo en Getsemaní como hombre. Cuesta mucho de entender, ¿eh? Pero necesitaba a sus discípulos cerca. Se quedaron dormidos. Y alguien diría, bueno, tenía la presencia de su Padre y ángeles que ministraban. Moncho lo ha dicho muy bien esta mañana. Necesitamos Epafras. Epafroditos que vengan a nuestro lado. El apóstol Pablo, gigante de la fe, le dice a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas, ven a verme. También podríamos decir algunos, falta de fe, ¿no? Necesitamos recuperar la perspectiva. Lo tenía escrito, así que lo cito, una frase de Timoteo Glasscock, comentando este pasaje. Gracias al Señor, dice Timoteo, que el camino está siempre abierto a su presencia, aun cuando muchas veces nuestra desobediencia nos ha separado de él. Gracias a Dios que el camino está siempre abierto a su presencia, aun cuando muchas veces nuestra desobediencia nos ha separado de él. Dios en su soberanía ha preparado las circunstancias, ha permitido que David toque fondo. ¿Cuántos meses han pasado? Os lo he dicho el pasaje que hemos leído. ¿Lo habéis notado? 16 meses saqueando. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia, Señor! No sabemos cuánto tiempo pasó entre que el hijo pródigo se fue de casa y tocó fondo. No sabemos. Pero tuvo que venir una gran hambre en aquella tierra para que él se diera cuenta y se acordara que en casa de su padre había generosidad. No sabemos cuánto tiempo nuestros hijos vivirán fuera de casa. O personas que amamos en la iglesia, hermanos. Creo que lo importante es que todas las personas que se van se acuerden del camino para volver a casa, porque está abierto, está abierto. Esta es la gran lección de esta historia. Salmo 18, 28. Si alguien quiere leerlo, por favor. Salmo 18, 28. Es un salmo de David. Hemos venido estos días a hablar de luz, de oscuridad, de tinieblas. Tú encenderás mi lámpara. Tú encenderás mi lámpara. No sabemos en qué momento de su vida, o probablemente sí, cuando fue librado de Saúl, nos dice, si no me equivoco, en la introducción del Salmo. En ese momento, David es consciente que solo el Señor puede hacerlo brillar y puede encender su luz. La expresión también que casi nos pasa inadvertida es que tanto David como el pueblo, los 600 hombres, experimentaron algo que Noemí había experimentado, Israel había experimentado, amargura de alma. Mara. Y Dios vuelve a transformar esa amargura de alma. Algo que tampoco podemos dejar pasar, aunque sea muy brevemente. Se fortaleció David en Jehová. Adjetivo posesivo, su Dios. Ese Dios tan íntimo, tan conocido, tan querido, tan cercano. Y como dice Timoteo, sabemos que el camino está abierto. Sabemos que sus brazos están abiertos, siempre.
siempre. Hay un amigo mío, muy buen amigo mío, gran pastor, Emmanuel Buch, una iglesia en Madrid. Y este hombre, en el despacho pastoral, tiene un retrato que, si no lo habéis visto, tenéis que verlo, de Rembrandt, que se llama El hijo pródigo. A lo mejor hasta lo podemos proyectar. Fijaos que es interesante. Bueno, tenemos el relato y la palabra es preciosa, ¿eh? Pero hay expresiones que solo se pueden ver con los ojos, ¿no? El padre, el hijo que vuelve como nosotros volvemos algunas veces a casa, o como vuelven personas que amamos otra vez. Y lo que intenta Rembrandt es jugar, aparte de con la luz, la oscuridad y la luz, la actitud del hermano mayor, religioso, el espiritual, el justo, ¿eh? Pero las manos de misericordia. ¿Se puede ver el de las manos? Hay algo muy interesante aquí. Una mano es masculina y la otra es femenina. No sé si lo notáis. Y lo que Rembrandt quería, suponemos, decir con esto es que el amor de Dios es firme, pero también es tierno. Firme y tierno. Siglos más tarde nos cuenta la historia, el Nuevo Testamento, de otro hombre que abandonó, negó y blasfemó de su amigo. 3 veces dijo que no lo conocía. Y cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús, qué mirada, ¿eh? Hizo que este hombre llorara con mucha amargura. El amigo murió, pero el amigo resucitó y se volvieron a encontrar. Y el amigo le buscó. Después de compartir unos pescaditos allí en la playa, el amigo le buscó y le preguntó 3 veces: oye, Simón, ¿de verdad me amas? Y se lo preguntó con tal intensidad que arrancó aquellas palabras tan profundas de su corazón: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Otro encuentro. Esta es la medida. En alguna medida, esta es la experiencia de cada uno de nosotros. Señor, tú lo sabes todo. Las olas de la vida, las circunstancias difíciles, mi inconsistencia. Tú sabes que a veces hablo más de lo que hago. Tú sabes que me gusta más aparentar de lo que soy. Pero tú sabes que te amo. Dios recoge nuestros pedazos, hermanos. Esta es la gran lección de la Biblia. Dios recoge nuestros pedazos, Dios recoge nuestras deslealtades, Dios recoge nuestras dudas y recompone nuestra vida y recompone nuestra relación con Él de tal forma que podamos decir: el Señor es mi fortaleza. He vuelto a reconstruir con Él. 3 pequeñas conclusiones esta mañana. La primera es que las Escrituras, la Biblia, nos invitan una vez más a reflexionar en quién o en qué está nuestra confianza y está nuestra seguridad. Es tan fácil sentirnos seguros como cambiar de país. Es tan fácil sentirnos seguros como saber que tenemos una cuenta bancaria más o menos estable, que estamos en una empresa que es sostenible, o que hemos hecho un chequeo con el médico y nos ha dicho que tenemos la salud de un carvalho, ¿eh? ¿Es esta nuestra seguridad? Después de haber sido liberado de Saúl, David compuso el Salmo 18. Y empieza así el Salmo 18. Yo te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová es mi roca, es mi castillo, es mi libertador, es mi Dios. El lugar donde me amparo, mi escudo y mi defensa salvadora, es mi refugio. Esto es lo que escribe David. Y fijaos que el adjetivo mío, mío, mío se vuelve a repetir, no con sentido de propiedad, sino con sentido de intimidad. La segunda conclusión es que el creyente, al igual que David,
somos una persona que hemos recibido grandes promesas. No solo para esta vida, sino con respecto a la eternidad. Dijiste algo muy interesante y no sé quién lo dijo, pero probablemente la única forma de vivir esta vida es ser conscientes constantemente de la eternidad. De hecho, Pablo tiene esta expresión, echar mano de la vida eterna. Segunda de Corintios 7.1. Si alguien lo quiere, por favor, leer. Segunda de Corintios 7.1. ¿Qué se nos ha prometido? Pues, hermano, vamos a heredar un reino, entre otras cosas. ¿Qué se nos ha prometido? Estar en la presencia de Dios, nada menos. ¿Qué se nos ha prometido? Una vida sin final, sin límites, sin enfermedad, sin dolor, sin separación. Y delante de todas estas promesas, dice el apóstol Pablo, vale la pena limpiarnos y vale la pena vivir una vida de integridad y de santidad, porque lo que se nos ha prometido es más real que lo que estamos viendo hoy. Por eso tiene que haber en nosotros este equilibrio constante. Quizás una de las trampas diabólicas que veo mayores en nuestra generación es decirnos una y otra vez que la vida son 4 días. O este eslogan que vemos tantas veces, solo se vive una vez. ¿No habéis visto? En muchos lugares. A mí se me remueve un poco el estómago. No solo la vida son 4 días, y hay que aprovecharlos y hay que esfojarlos y hacer muchísimas cosas. Y no solo se vive una vez, hay una vida eterna, hay un cielo, hay un infierno, aunque cada vez lo predicamos menos. Me decía un hermano que hizo una predicación sobre el infierno en un retiro pastoral. Y cuando acabó de predicar sobre el infierno dijeron, gracias hermano, una predicación típica de la Edad Media. Bueno, el infierno existe. Aunque se nos diga que cuando morimos nos deshacemos en polvo cósmico y no sé cuántas historias más. Hay una justicia. Todo esto se nos ha prometido. Y en base a esto nos fortalecemos en el Señor, esperamos, sus promesas se cumplirán. El primer día os dije el lema de mi seminario, nuestro futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Y la tercera última conclusión. Dios nos ha concedido una fe preciosa, no es nuestra, es un don de Dios. Dios nos ha concedido una fe para poder aferrarnos a estas promesas. Claro, vivimos tanto por los sentidos que si no tuviéramos fe seríamos seres totalmente dependientes de la temporalidad y de las circunstancias. Pero esta fe nos hace ver más allá que hay un Dios soberano, invisible a nuestros ojos humanos, pero muy cerca cuando vivimos por fe. Yo a veces, cuando predico en mi iglesia, siempre les pongo el mismo ejemplo, pero es que me encanta, y vosotros supongo lo sabéis. Cogemos el avión y salimos con un día de aquellos nublados, sobre todo si sales de Galicia. Nublado, lleno de nubes, pero el avión sube. ¿Y qué descubres? Un sol radiante, un cielo azul, un firmamento nítido. Dices, pero si yo este sol no lo veo desde abajo. Esta es la vida de fe. Hermanos, vayamos más allá de las nubes. Hay un Dios que reina, hay un Dios que nos ama. Una fe que no está exenta de dudas. A mí, francamente, la persona que no duda me da un poco de miedo. La fe no está exenta de dudas, pero es una fe que toma forma en medio de las dudas. Por eso nos necesitamos unos a otros. Como hijos de Abraham, con esta lectura acabamos, se nos dice algo maravilloso en Romanos 4, 20, 21. Si alguien quiere acabar con esta lectura, Romanos 4, 20, 21.
Fijaos que de nuevo aparece este verbo maravilloso. Se fortaleció en Dios. Estamos acostumbrados quizás a hablar de Abraham como, bueno, es el padre de la fe, ¿no? El hombre que sacrificó a su hijo, el hombre que dejó Ur de los Caldeos, el hombre que creyó que Dios iba a engendrar descendencia en él, pero hay en Abraham momentos oscuros, cuando miente y cuando dice que Sara no es su esposa, es su hermana. Hay momentos oscuros, pero se fortaleció en la fe. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido. Dios le había prometido. Y una vez se fortaleció en la fe, siguió caminando plenamente convencido de que Dios iba a cumplir aquello que había prometido.